Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que estén viendo este video. Los saluda nuevamente el profe Cristian. Estaba terminando una exposición anterior y bueno, realmente como se cortó la grabación, tengo que volver a hacer un pequeño video muy cortito, no va a ser más de 5 minutos, en los cuales complemente el concepto que había dejado media. ¿Sí? Otra vez entro a foco. A ver, acá estamos. Bien, estamos en foco. Bueno, estábamos hablando, queridos colegas, de que en lo que es la ley de Ohm, todavía no vamos a definir nada profundo en eso, pero sí habíamos dicho de que, por ejemplo, era muy importante como para comenzar, siempre, pero absolutamente siempre, tener la normativa de que las magnitudes deben ser bien utilizadas. ¿Qué quería decir con esto? Por ejemplo, esto fue lo que estaba explicando que se cortó y por eso de acá retomo y finalizo el concepto, ¿no? Ven que les había comentado que la ley de Ohm puede leerse como B igual a I por R o B igual a R por I, que es lo mismo, BIR o BRI. Les había comentado. Pero siempre yo les voy a pedir lo siguiente. Si por ejemplo tienen que averiguar la tensión, sí, habíamos dicho que lo que hacíamos era venir en este triángulo, tapábamos la tensión y definíamos la tensión como la multiplicación de la intensidad de corriente que se mide en amperes por la resistencia que se mide en ohm. Entonces, amper por resistencia tiene que ser igual a ¿qué? A tensión, que la tensión es igual a voltio. Entonces lo que yo le pedía que en caso que se dé el tema o la característica o el práctico o el ejercicio o el parcial o el final o lo que sea, cuando se les pida averiguar tensión por ley de Ohm, ustedes van a tener que poner que tensión es igual a intensidad por resistencia y van a tener que agarrar y ¿qué hacer? Reemplazar los valores. Poner, por ejemplo, que, hagamos un ejemplo, ¿no? Una intensidad de corriente podría ser 5 amper, porque la unidad de la corriente es el amper, por 4 ohm, 5 por 4 multiplicando amper por ohm me va a dar 20, pero 20 ¿qué? 20 voltios. Y eso mismo teníamos que hacer en las otras dos fórmulas. Por ejemplo, en corriente, venía acá, tapaba con mi mano en el triángulo corriente y me quedaba que corriente es igual a tensión sobre resistencia. A tal motivo, recordamos que la tensión se expresa en voltios, la resistencia se expresa en ohm. Y si, por ejemplo, yo le estoy pidiendo, averigüenme la intensidad de corriente de un artefacto cuya resistencia sea 10 ohm, teniendo en cuenta que el artefacto es monofásico, sencillo. Yo sé que la tensión entre fase y neutro monofásica es 220 volt. Ahí tengo que escribir en voltaje 220 volt. Sé que la resistencia que nombré, por ejemplo, en este ejemplo, creo que era 10 ohm. ¿Sí? 10 ohm. Y si no, bueno, no importa. Lo ponemos de ejemplo. Entonces, al hacer volt sobre resistencia, me tiene que dar amper. Hago la división de los números, hago la división de lo que serían las unidades. Volt dividido resistencia, o volt dividido ohm, en este caso, que la unidad de la resistencia me va a dar amper. Si habíamos puesto 220 dividido, no sé, 10 por decir, por dar cualquier ejemplo, 220 dividido 10 me daría 22, ¿pero qué? Amper. Y lo último que quería expresar es ese mismo concepto aplicado a la resistencia. R es igual, al taparlo, a tensión sobre corriente, teniendo en cuenta que tensión sería volt y corriente sería amper, ¿sí? Vamos a poner un valor cualquiera, ahora al revés. Otra vez, volt vendría a ser 220, ¿sí? Un artefacto monofásico de 10 amperes, 220 volt dividido 10 amperes me va a dar una resistencia de 22 ohm, ¿sí? Pero ¿cuál sería la idea? Que R es igual a volt dividido ampere, que es igual a ohm, ¿sí? Y de esta manera damos obviamente explicado las tres opciones que yo le decía. No importa que esté bien la parte matemática si está mal la parte de las unidades. Yo hoy en día daría más valor que un alumno entienda esto, que obviamente haga los números y me ponga 5, ¿sí? Ohm como un valor de resistencia,
pero para mí es incorrecto si no me dice que en lugar de esta tensión hay un número expresado en voltios y por debajo una corriente expresada en amperes. Tampoco me sirve que me ponga que la intensidad de corriente como resultado acá daría 5 amperes si en la parte de ley de Ohm no están poniendo que, por ejemplo, la tensión monofásica es 220 volts dividido, por ejemplo, una resistencia que puede ser de 10 ohms. Y viceversa, obviamente, con lo que sería la multiplicación de tensión para hacer corriente más, por resistencia. Perdón, mi perrito está acá, lo saco fuera y continúo.